Libro segundo. Análisis del espíritu. Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Capítulo 2. La comunión. Con el mundo material nos comunicamos a través del cuerpo. Con el mundo espiritual nos comunicamos a través del espíritu. Esta comunicación con lo espiritual no se realiza por medio de la mente o la emoción, sino por medio del espíritu o su facultad de intuición. Si conocemos el modo de operar de nuestra intuición, nos es fácil entender la naturaleza de nuestra comunión con Dios. Para adorar a Dios y asociarnos con Él, el hombre tiene que poseer una naturaleza similar a la suya. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan capítulo 4 versículo 24. No puede existir comunicación entre dos naturalezas que son diferentes. Por ello, tanto el regenerado, que no utiliza su espíritu para adorar, como el no regenerado, cuyo espíritu no ha sido vivificado, están igualmente incalificados para tener una auténtica comunión con Dios. Los sentimientos sublimes y las emociones nobles no llevan a la gente a la realidad espiritual, ni tampoco forjan la comunión personal con Dios. Nuestra comunión con Él es experimentada en la zona más profunda de nuestro ser, más profunda que el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. O sea, en la intuición de nuestro espíritu. Un perfecto estudio a fondo del pasaje de Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 9 al capítulo 3 versículo 2 nos proporciona un panorama bastante claro del modo en que el hombre tiene comunión con Dios y la manera en que el hombre conoce las realidades de Dios a través de la intuición de su espíritu. El corazón del hombre. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 9. El contexto más amplio de este versículo se refiere a Dios y a las cosas de Dios. Lo que ha preparado no puede ser visto ni oído por el cuerpo externo del hombre, ni puede ser captado por su corazón. El corazón del hombre incluye, entre otras facetas, el entendimiento, la mente y el intelecto humano. El pensamiento humano no puede hacerse cargo de la obra de Dios, puesto que esta última trasciende al primero. Es por ello evidente que aquel que desea conocer a Dios y comunicarse con Él no puede depender de su simple pensamiento. El Espíritu Santo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Versículo 10. Este versículo evidencia el hecho de que el Espíritu Santo lo escudriña todo, y no que nuestra mente lo haga. Solo el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios. Él sabe lo que el hombre no sabe. Por su intuición, el Espíritu todo lo escudriña. Dios puede por ello revelar a través del Espíritu aquello que nuestro corazón no puede alcanzar. Esta revelación no se adquiere después de mucho pensar, porque nuestro corazón no puede siquiera alcanzarlo. Es una revelación y no requiere la ayuda de nuestro pensamiento. Los dos versículos siguientes nos explican el modo en que Dios se revela a sí mismo. El espíritu del hombre. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículos 11 y 12. Nadie conoce los pensamientos del hombre excepto el espíritu del hombre. Y del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios excepto el Espíritu Santo. El espíritu del hombre y el espíritu de Dios conocen las cosas directamente, no por deducción o estudio. Perciben el conocimiento por la intuición, puesto que el Espíritu, y solo Él, conoce las cosas de Dios. Debemos recibirle en nosotros para que así nosotros también las conozcamos. El espíritu del mundo ha sido separado de toda comunicación con Dios. Es un espíritu muerto. No puede comunicarse con Él. El Espíritu Santo, en cambio, comprende las cosas de Dios, y es por ello que al recibir en nuestra intuición lo que el Espíritu Santo conoce, también nosotros entenderemos las realidades de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo pues conoceremos? El versículo 11 nos dice que el hombre conoce por medio de su espíritu. El Espíritu Santo descubre a nuestro espíritu aquello que conoce intuitivamente para que nosotros también lo conozcamos intuitivamente. Cuando el Espíritu Santo revela los asuntos relativos a Dios, no lo hace a nuestra mente u otro órgano, sino al Espíritu. Dios sabe que este es el único lugar donde sus cosas pueden ser captadas, y no en la mente. Aunque la mente pueda pensar y descubrir muchas cosas, no puede conocerlas. De esto podemos deducir la alta estima en que Dios tiene al espíritu del hombre, el espíritu regenerado. Antes del nuevo nacimiento, el espíritu del hombre estaba muerto, y por lo tanto, Dios no podía comunicar su voluntad a una persona así. El cerebro más inteligente no puede conocer la mentalidad de Dios. Tanto la comunión de Dios con el hombre como la alabanza de Dios por el hombre son sólo posibles por parte del espíritu regenerado del hombre. Sin él, Dios y el hombre se hallan separados. El primer paso para la comunión con Dios es la revitalización del espíritu del hombre. Puesto que el hombre goza de libre voluntad, tiene autoridad para decidir en sus asuntos particulares. Y es por ello que continuará enfrentándose con numerosas tentaciones después del nuevo nacimiento. Es posible que por su necesidad o sus prejuicios no otorgue al espíritu y a su intuición el lugar que les corresponde. Dios acepta el espíritu como el lugar donde Él se comunica con el hombre y el hombre con Él. Pero el creyente sigue andando en la confianza de la mente y la emoción. Muchas veces ni hace el menor caso a la voz de la intuición. Su principio continúa siendo seguir lo razonable, lo hermoso, lo agradable, lo interesante. Incluso si tiene el corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a menudo tomará su idea impulsiva o su pensamiento más lógico como si se tratase de la intención de Dios, sin darse cuenta de que lo que tiene que seguir es el pensamiento expresado por el Espíritu Santo en su intuición. Quizás algunas veces esté dispuesto a oír la voz de la intuición, pero al no poder sosegar sus propios sentimientos, la percibirá confusa y borrosa. El andar, pues, según el Espíritu, se ha convertido en un asunto ocasional, en vez de ser la ley básica en la vida cotidiana del creyente. Si el conocimiento inicial de la voluntad de Dios es tan difícil, ¿quién se maravillará de la ausencia de una revelación más profunda? ¿Cómo conoceremos, pues, en nuestro espíritu la voluntad de Dios para nuestro tiempo, la realidad del combate espiritual y las verdades más profundas de la Biblia?
porque nuestra adoración corresponde meramente a aquello que consideramos mejor o aquello que sentimos bajo la presión del momento. Es por ello que la comunión con Dios en nuestra intuición se convierte en un fenómeno imperceptible. Un creyente debe reconocer que solo el Espíritu Santo comprende las cosas de Dios. Es la única persona que puede transmitir este conocimiento al hombre, que lo recibe a través de los medios apropiados, es decir, la intuición de su espíritu. La conjunción de estas dos intuiciones, Espíritu Santo y Espíritu del hombre, capacita al hombre para captar la intención de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 13. ¿Cómo vamos a impartir a los demás las cosas que Dios nos ha comunicado intuitivamente en el Espíritu? Si conocemos las realidades de Dios, nuestra obligación ahora es proclamarlas. El apóstol Pablo declara que no las transmite en términos enseñados por la sabiduría humana. Esa sabiduría pertenece a la mente humana y es el resultado de la actividad del cerebro del hombre. Pablo afirma categóricamente que no utiliza las palabras originadas en la mente para comunicar lo que el Espíritu sabe concerniente a las cosas de Dios. Pablo mismo era muy sabio. Seguramente era capaz de formular frases nuevas y maravillosas y de pronunciar mensajes elocuentes con una buena organización y un montón de parábolas ilustrativas. Él conocía el método con que hacer entender su pensamiento a la audiencia. Pero a pesar de ello, se niega a utilizar la terminología usada por la sabiduría humana. Esta afirmación y actitud del apóstol Pablo indica no solo que la inteligencia humana es inútil para conocer las cosas de Dios, sino también que es secundaria en el momento de impartir conocimiento espiritual. El apóstol expresa las realidades de Dios con una fraseología enseñada por el mismo Espíritu. Recibe sus instrucciones en la intuición. No hay nada de valor en la vida del creyente, salvo aquello que se encuentra en el Espíritu. Incluso para transmitir el conocimiento espiritual, precisa palabras espirituales. La intuición no se apropia tan solo de aquello que el Espíritu le ha descubierto, sino también de las palabras, para así revelar a otros el conocimiento. ¿Cuántas veces el creyente trata de comunicar aquello que Dios le ha mostrado, pero es incapaz de encontrar las palabras que transmitan su mensaje, el significado fundamental de lo que se le ha revelado? ¿Por qué? Pues porque no ha recibido las palabras en su espíritu. En otras ocasiones, mientras espera en el Señor, el creyente siente algo que se levanta en el centro de su ser, quizás solamente unas pocas palabras. Con esas escasas palabras, sin embargo, es capaz de comunicar adecuadamente lo que el Señor le ha revelado. Es entonces que se da cuenta del modo en que Dios le utiliza para testimonio suyo. Estas experiencias atestiguan la importancia de la expresión que nos es dada por el Espíritu Santo. Hay dos clases de expresión, la natural y la dada por el Espíritu. El tipo de expresión citado en Hechos capítulo 2 versículo 4 es indispensable en el servicio espiritual. Por muy elocuente que sea la expresión natural, esta falta de poder para comunicar las cosas de Dios. Podemos estar orgullosos de haber hablado bien, pero no hemos conseguido expresar el pensamiento del Espíritu. Las palabras espirituales, esto es, la terminología recibida por el Espíritu, es la única que puede acumular conocimiento espiritual. Si llevamos la carga del mensaje del Señor en nuestro espíritu, como si un fuego ardiese en nuestro interior, y sin embargo no tenemos los medios para desprendernos de esa carga, deberíamos esperar la expresión que nos dará el Espíritu, de modo que podamos proclamar su mensaje y cumplir esta obligación.
Si inadvertidamente usásemos el lenguaje empleado por la sabiduría humana, en lugar de esperar a que nos fuesen transmitidas las palabras adecuadas por el Espíritu Santo, nuestra efectividad espiritual sería nula. El habla basada en meros argumentos terrenales solo puede mover a la gente a admitir que la teoría presentada es realmente buena. A veces disfrutamos muchas experiencias espirituales, pero no somos capaces de presentarlas de modo claro, hasta que otros creyentes lo facilitan con una palabra. Esto se debe a que hasta el momento en que oímos a otros expresando nuestra propia experiencia espiritual, todavía no habíamos recibido en nuestro espíritu las palabras explícitas del Señor. Las verdades espirituales deben ser expresadas en frases espirituales. Debemos emplear medios espirituales para conseguir objetivos espirituales. Esto es lo que el Señor desea enseñarnos hoy. Lo carnal, por ser carnal, no será nunca espiritual. Si esperamos alcanzar nuestros objetivos espirituales con nuestros pensamientos y emociones, estamos pidiendo que salga agua dulce de fuentes de agua amarga. Todas las cosas de Dios, buscar su voluntad, obedecer sus mandamientos, proclamar su mensaje, son efectivas cuando nacen de la comunión con Dios en el Espíritu. Cualquier cosa que realicemos por medio de nuestros pensamientos, talentos o métodos, Dios la tendrá por inútil. Los anímicos no regenerados y los espirituales. Pero el hombre natural, original anímico, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 14. Los anímicos, o sea, los que todavía no han nacido de nuevo y que por lo tanto no poseen un nuevo espíritu, dado que su facultad intuitiva está muerta para Dios, todo lo que tienen son las facultades del alma. Son capaces de decidir lo que quieren por medio de la razón y sus afectos, pero no habiendo recibido un espíritu regenerado, carecen de poder para recibir las cosas de Dios. Aunque estas personas puedan observar y pensar, carecen del poder intuitivo básico. No pueden hacer suyo lo que Dios solo revela al espíritu del hombre. Cuán inadecuados son los talentos naturales del hombre. Tiene muchas habilidades, pero ninguna puede sustituir a la intuición espiritual. Puesto que el hombre está muerto para Dios, no hay en él ningún órgano por medio del cual pueda asimilar las cosas de Dios. No hay nada en un hombre anímico que le capacite para comunicarse con Dios. La inteligencia del hombre más respetable, su intelecto y razonamiento, son tan corruptos como sus placeres y pasiones. Ambas inclinaciones son incompetentes para captar a Dios. Incluso un hombre regenerado, si intenta comunicarse con Dios utilizando su mente y su observación, igual que el no nacido de nuevo, en lugar de su espíritu, estará incapacitado para percibir las cosas de Dios. Aquellos elementos que nos pertenecen por naturaleza no varían su función una vez que hemos sido regenerados. Una mente es aún una mente y una voluntad una voluntad. Estos órganos nunca serán aptos para la comunión con Dios. La persona anímica no regenerada no solo es incapaz de captar las cosas de Dios, sino que además las considera locura. De acuerdo con su lógica, las revelaciones intuitivas son cosas de locos, porque se trata de fenómenos irracionales, contra natura y contra la sabiduría del mundo, en conflicto con el sentido común. La mente se deleita en todo aquello que es lógico, abierto al análisis y atractivo psicológicamente. Dios, sin embargo, no está gobernado por las leyes de los hombres, y es por ello que sus acciones son locura para el anímico. La locura mencionada en este capítulo, en particular,
sin duda, es la locura de la crucifixión del Señor Jesús. La palabra de la cruz no habla solo del Salvador que murió en nuestro lugar, sino también de los creyentes que han muerto con el Salvador. Todo aquello que sea natural en los creyentes tiene que pasar por la muerte de la cruz. La mente quizás acepte esto como una teoría, pero lo rechazará en el terreno de la práctica. Puesto que la persona anímica no regenerada no recibe con agrado esta palabra de la cruz, es obvio que no entiende de qué se trata. La recepción precede al conocimiento. La habilidad o no de recibir demuestra la presencia o ausencia del espíritu vivificado. La capacidad o incapacidad de conocer manifiesta el carácter vivo o moribundo de la facultad intuitiva. El espíritu tiene que ser primeramente vivificado si es que queremos estar capacitados para recibir las cosas de Dios. Con un espíritu vivificado, recibimos también la capacidad intuitiva de apropiarnos las cosas de Dios. ¿Quién conoce el pensamiento de un hombre excepto su espíritu? Una persona anímica no puede discernir las realidades de Dios porque no disfruta de ese nuevo espíritu que lleva en él el poder intuitivo del discernimiento. El apóstol Pablo prosigue explicando por qué el hombre anímico está incapacitado para recibir y conocer los asuntos de Dios. Porque se han de discernir espiritualmente. Démonos cuenta de la frecuencia con que el Espíritu Santo acentúa el hecho de que el espíritu del hombre es el lugar donde se establece la comunión con Dios. El punto primordial de esta porción de las Escrituras es probar y demostrar que el espíritu del hombre es básico y único en cualquier comunicación con Dios y el conocimiento de las cuestiones divinas. Cada elemento tiene su uso propio. El espíritu es utilizado para conocer las realidades celestiales. No intentamos menospreciar el uso de las facultades anímicas, puesto que las consideramos útiles, aunque de modo secundario. Tienen que estar controladas. La mente igualmente debe someterse al espíritu y seguir aquello que la intuición haya percibido como voluntad de Dios. No debiera concebir sus propias ideas y luego exigirle al hombre que obedezca. La emoción tiene también que seguir los dictados del espíritu. Aborrecer y amar deben ser según las simpatías del espíritu. La voluntad también se debe someter. Si todas estas facultades anímicas estuvieran en lugar secundario, el creyente haría grandes progresos en su vida espiritual. Por desgracia, muchos cristianos les dan prioridad en su vida, eliminando la posición del espíritu. ¿Es, pues, extraño que no tengan vida espiritual? El espíritu tiene que ser restaurado a su posición. Un creyente tiene que saber esperar en el espíritu la revelación de Dios. A menos que ascienda al lugar que le corresponda, el hombre no podrá conocer lo que solamente el espíritu puede conocer. Esta es la razón por la que el versículo 13 añade la frase acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque únicamente los que son sensibles espiritualmente pueden captar las cosas reveladas en el espíritu. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 15. El hombre espiritual es un ser que domina y que tiene una intuición altamente sensible. Está cualificada para ejercer sus funciones porque su tranquilidad no es perturbada por la mente, la emoción y la voluntad del alma. ¿Por qué puede juzgar todas las cosas el hombre espiritual? Porque su intuición se apoya en el Espíritu Santo para su conocimiento. ¿Por qué no es juzgado por nadie? Porque nadie conoce cómo y qué le revela el Espíritu a su intuición. Si el conocimiento de un creyente depende de su intelecto,
entonces solamente los dotados de modo natural podrán juzgar en todos los asuntos. La sabiduría y la educación mundana serían indispensables, y un hombre instruido sería juzgado solamente por aquellos que fuesen tan sabios como él, o más sabios todavía, porque serían capaces de entender la línea de su pensamiento. El conocimiento espiritual está basado, en cambio, en la intuición espiritual. No hay límite para el conocimiento de un cristiano si es espiritual y posee una intuición sensible. Su mente puede que sea poco despejada, pero el Espíritu Santo le conduce a la realidad espiritual y el Espíritu le ilumina la mente. El modo en que el Espíritu se revela sobrepasa la imaginación humana. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Versículo 16. Aquí se plantea un problema. Nadie en el mundo ha conocido la mente del Señor como para instruirle, porque todos los hombres no son regenerados. El único modo de alcanzar a Dios es por la intuición. ¿Cómo puede una persona cuyo espíritu está muerto conocer la mente del Señor? Esto explica el por qué gentes así no pueden juzgar al hombre espiritual, puesto que no conocen la mente del Señor. Estos son, naturalmente, los seres humanos anímicos. Por otro lado, los espirituales conocen la mente del Señor porque su intuición está activada. Pero el anímico no puede conocer porque su intuición no es operativa, por lo que no tienen relación con Dios. Así pues, estos no pueden conocer ni la mente del Señor ni la de los creyentes espirituales que se han entregado totalmente a Él. Mas nosotros indica que este nosotros es diferente del resto de los no regenerados. Nosotros incluye a todos los creyentes salvados, muchos de los cuales quizá continúan siendo carnales. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros que hemos sido regenerados, ya seamos niños o adultos, poseemos la mente de Cristo y discernimos sus pensamientos. Al tener una intuición que ha resucitado, somos capaces de saber, y sabemos ya lo que Cristo nos ha preparado en el futuro. Versículo 9. Los sujetos anímicos no lo saben, pero nosotros, los que hemos sido regenerados, lo sabemos. La diferencia está en tener o no tener el Espíritu. Los espirituales y los carnales. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Estas palabras están muy relacionadas con las anteriores del capítulo 2 y siguen la misma línea que se refiere al espíritu del hombre. Aquí tenemos un ejemplo de que la división de la Biblia en capítulos y versículos no fue revelación del Espíritu Santo, sino que se hizo para facilitar su lectura. Estas palabras de los versículos 1 y 2 del capítulo 3 deben leerse como continuación del capítulo 2. Qué incisivo es el sentido espiritual de Pablo. Conoce a fondo a sus lectores, ya carnales o espirituales, ya controlados permanentemente por el Espíritu o recalcitrantes en la carne. Así pues, el apóstol tiene en cuenta la condición receptiva de sus lectores y no suelta sus ideas al azar por el simple hecho de estar hablando de cosas espirituales. Solo comunicará acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 13. La comunicación de Pablo no depende de lo que él sabe, sino de lo que sus oyentes pueden asimilar. No hay jactancia de su propio conocimiento. El apóstol conoce la fraseología espiritual y tiene conocimiento espiritual. Por ello, sabe cómo tratar con creyentes de todo tipo.
No todos los términos que expresan el profundo misterio de Dios son términos espirituales. Solo lo son los que son enseñados por el Espíritu en el Espíritu. Y no son necesariamente palabras profundas. Pueden ser incluso comunes y ordinarias, pero estas palabras han sido enseñadas por el Espíritu Santo y captadas en el Espíritu. Cuando son pronunciadas, producen considerables resultados espirituales. Lo que el apóstol escribe en estos dos versículos y en el versículo 15 del capítulo anterior nos resuelve una interesante paradoja, es decir, si el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre y el hombre espiritual juzga todas las cosas, ¿cómo es posible que haya tantos cristianos renovados en el espíritu que sin embargo no sienten que tienen un espíritu o que no son capaces de conocer las cosas profundas de Dios a través de su espíritu? La contestación está en el versículo 15. El hombre espiritual juzga todas las cosas. Aunque todos los cristianos poseen un espíritu regenerado, no todos los cristianos son espirituales. Muchos son todavía carnales. La intuición del hombre ha sido avivada de verdad, pero el hombre es quien debe darle a la intuición el lugar que le corresponde, permitiéndole que actúe. Si no es así, queda suprimida o sofocada, incapacitada para la comunión de Dios o para saber lo que podía saber. Los cristianos espirituales no andan según su alma. Han entregado todas sus facultades a la cruz y las han relegado a una posición de sumisión, para que así su intuición pueda captar las cosas de Dios. Después, su mente, emociones y voluntad aceptarán la revelación. No ocurre así con los cristianos carnales. Regenerados y vivos intuitivamente para Dios, tienen todas las oportunidades para ser espirituales, pero se mantienen atados a la carne. Los placeres de la carne resultan tan poderosos que les conducen de nuevo al pecado. Su mente carnal está todavía llena de pensamientos, razones y planes errabundos. Sus emociones se desbocan con muchos intereses, deseos y tendencias carnales. Su voluntad emite juicios, opiniones y argumentos mundanos. Están tan ocupados en seguir la carne que no tienen un solo instante para estar atentos a la voz de la intuición. Siendo que la voz del espíritu es usualmente muy queda, no puede ser oída a no ser que se la escuche muy atentamente, con todo lo demás en silencio. ¿Cómo será, pues, oída si las diferentes partes de la carne están excesivamente activas? Cuando los creyentes están influenciados por la carne, su espíritu se debilita y son incapaces de recibir alimento sólido. La Biblia compara a un creyente recién regenerado con un niño. La vida en su espíritu que hace poco posee es ahora tan débil y pequeña como la de un recién nacido. No hay nada malo en que sea un bebé, siempre y cuando no permanezca en este estado durante mucho tiempo. Todo adulto empieza como niño, pero si no ha progresado al cabo de un tiempo, hay algo que va mal. El espíritu del hombre ha de crecer. La intuición del espíritu puede fortalecerse. Una persona recién regenerada es como un niño recién nacido, que no tiene conciencia de sí mismo y cuyos nervios funcionan de modo frágil. Su vida espiritual puede ser comparada a una chispa de fuego. Su poder intuitivo no es muy efectivo y extremadamente débil. Pero un niño debe crecer diariamente, aumentando su conocimiento a través de ejercicios y entrenamientos hasta que sea capaz de controlar sus propios sentidos. Lo mismo el creyente. Al ser regenerado, debe ejercitar su intuición. Cada ejercicio supone un aumento en su experiencia, conocimiento y estatura espiritual. Tal como los sentidos de un hombre no nacen plenamente desarrollados, tampoco la intuición de un creyente nace altamente sensible. Todo esto no significa, sin embargo, que los cristianos anímicos que permanecen como niños
no procuren tratar debidamente sus pecados, no experimenten un incremento en su conocimiento de la Biblia, no hagan esfuerzo alguno para servir al Señor, o no hayan recibido el don del Espíritu Santo. Los cristianos de Corinto habían hecho progreso en todas estas cosas. Habían sido enriquecidos en Cristo, en toda palabra y en todo conocimiento, y nada les faltaba en ningún don espiritual. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 5 y 7. Desde el punto de vista humano, ¿no son estos signos de crecimiento? Probablemente nosotros consideraríamos a los creyentes de Corinto como muy espirituales. Con todo, el apóstol les veía como niños, como hombres de la carne. ¿Por qué el progreso en el habla, el conocimiento y los dones no era considerado crecimiento? Esto descubre un hecho intensamente significativo, a saber, que aunque los santos de Corinto habían crecido en estos dones externos, habían fallado en crecer en el espíritu. Su intuición no se había fortalecido. El aumento de la elocuencia en la predicación, el conocimiento de la Biblia y los dones espirituales no son considerados como un aumento en la vida espiritual. Si el espíritu del creyente, que es capaz de comunicarse con Dios, no se hace más fuerte y más agudo, Dios considera que el creyente no ha crecido en lo más mínimo. ¿Cuántos hay en el pueblo del Señor hoy en día que están desarrollándose en direcciones equivocadas? Muchos suponen que al ser salvados han de procurar un conocimiento más elevado de la Biblia, una mejor expresión en su predicación y más dones espirituales. Se olvidan de que es el Espíritu el que ha de progresar. El habla, el conocimiento y los dones son cosas puramente externas. En cambio, la intuición es interna. Qué triste es ver al cristiano que permite que su espíritu persista como el de un niño, pero que al mismo tiempo hincha su vida del alma con conocimiento, habla y dones. Estos elementos son valiosos, pero ¿cómo pueden ser comparados con el valor del espíritu? Lo que Dios ha creado de nuevo en nosotros es este espíritu, o vida espiritual, y lo que debería desarrollarse hasta llegar a la madurez es igualmente este espíritu. Si cometemos el grave error de buscar el enriquecimiento de la vida del alma, en vez del progreso en esta vida espiritual con su intuición, no haremos progreso alguno a los ojos de Dios. Dios considera que nuestro espíritu es de importancia suma, y por ello se interesa en su crecimiento. No importa lo mucho que puedan ganar nuestra mente, emoción y voluntad por medio del habla, del conocimiento y los dones. Todo ello es considerado por Dios como vano si nuestro espíritu no se está desarrollando. Esperamos diariamente poseer más poder, más conocimiento, más dones, más elocuencia. Y con todo, la Biblia insiste en que incluso si tenemos más de estos elementos, no por ello hemos progresado, por necesidad, en la vida espiritual. Al contrario, nuestro andar espiritual puede permanecer igual, sin haber avanzado un paso. Pablo, con franqueza, recuerda a los creyentes de Corinto: no estabais preparados para ello, y ni aún ahora estáis preparados. ¿Para qué no estaban preparados? No estaban preparados para servir a Dios con su intuición, para conocer más de Dios intuitivamente, para recibir su revelación en su intuición. Evidentemente, no estaban preparados cuando creyeron al principio en el Señor. Pero ahora, años más tarde, aunque enriquecidos en el habla, el conocimiento y los dones, aún no lo estaban. Con estas palabras de ni aún ahora, el apóstol quiere decir que, aunque estaban llenos de enriquecimientos externos, su vida espiritual no había hecho progreso a partir del día que habían creído. El progreso real se mide por el crecimiento del espíritu y su intuición.
El resto pertenece a la carne. Esto debería quedar impreso de modo indeleble en nuestros corazones. Qué triste es que los cristianos hoy día parezcan realizar progresos en casi cada área, excepto en la de su espíritu. Después de confiar en el Señor durante muchos años, siguen todavía lamentándose: no siento que tenga espíritu. La diferencia entre nuestra mentalidad y la de Dios es amplia. Nosotros, como los de Corinto, nos esforzamos con éxito para acumular mucho conocimiento llamado espiritual, ejercitando el intelecto de nuestra mente. Por desgracia, el aumento de nuestra mente no sustituye ni puede sustituir la madurez de nuestra intuición. Ante Dios, nos hemos quedado sin cambio alguno. Por tanto, hemos de recordar que el aumento que Dios desea de modo especial no es en el hombre externo, sino en el interno y en su intuición. Dios espera que la nueva vida que recibimos en el momento de la regeneración se amplíe. Y todo lo que pertenezca a la vieja creación espera que sea negado. Un creyente falla en ser espiritual también, porque es influido en exceso por la carne. Solo aquel cuya intuición es viva y que goza de una comunión ininterrumpida con Dios, conoce las verdades profundas de Dios. Si el poder intuitivo es débil, ¿qué otra cosa puede asimilar sino leche? La leche es un alimento predigerido. Lo que esto significa es que el creyente anímico no puede mantener una comunión clara con Dios en la intuición del Espíritu, y por ello tiene que depender de otros cristianos más avanzados para las cosas de Dios. Los cristianos maduros están en comunión con Dios en su intuición y luego transforman lo que se les ha mostrado en leche para los niños en Cristo. El Señor permite esto en la vida de un principiante, pero no se complace en que su pueblo permanezca romo e impotente para comunicarse directamente con Él. El alimentarse de leche indica que la persona es mucho menos capaz de comunión con Dios directamente, y en vez de ello, se apoya en otros para que le transmitan el mensaje de Dios. Los maduros ejercitaron plenamente su intuición para distinguir el bien del mal. Nosotros no somos de utilidad espiritual si tenemos muchas ideas, pero no poseemos la capacidad de comunicarnos con Dios y conocer sus realidades con nuestra intuición. Los cristianos de Corinto tenían marcas elevadas en habla, conocimiento y dones. Pero, ¿qué tal era su vida espiritual? Casi del todo inactiva. La iglesia de Corinto era una iglesia carnal, porque todo lo que tenía se hallaba en su mente. Hay un gran número de personas en el pueblo de Dios hoy en día que cometen el mismo error de los santos de Corinto. Las palabras del Señor son espíritu y vida, pero estas personas no aceptan las palabras debidamente. Investigan problemas teológicos con una mente objetiva y fría y buscan el significado escondido de la Biblia con el afán de presentar la mejor interpretación. Se satisfacen con el afán del conocimiento. Comunican lo que han hallado por escrito y en la predicación. Aunque sus pensamientos, argumentos y esquemas sean magnificados muchas veces y al parecer muy espirituales también, Dios, sin embargo, mira este trabajo como peso muerto, pues no ha sido realizado con el Espíritu. Simplemente ha pasado de la mente de un hombre a la de otro. Algunos lectores u oyentes puede que insistan en que han recibido ayuda, pero lo que importa es ¿en qué les han ayudado? Aparte de ayudar a la mente a adquirir ideas adicionales, no ha ocurrido nada más. Un conocimiento así no añade a la eficacia espiritual. Solo aquello que procede del espíritu puede entrar en el espíritu de otros. Lo que viene de la mente solo alcanza la mente de los demás. Finalmente, lo que viene del Espíritu Santo
entra en nuestro espíritu y todo lo que transmite el Espíritu Santo por medio de nuestro espíritu puede alcanzar los espíritus de otros. El espíritu de sabiduría y revelación. Para nuestra comunión con Dios, es imperativo el espíritu de sabiduría y revelación. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Efesios capítulo 1, versículo 17. Cuando se recibe el nuevo espíritu en la regeneración, sus funciones requieren desarrollo, porque al presente yacen en estado latente. El apóstol Pablo oraba por los creyentes regenerados de Éfeso, deseando que recibieran el espíritu de sabiduría y revelación, a fin de que pudieran conocer a Dios de modo intuitivo. No sabemos si esta capacidad es una función escondida del espíritu del creyente que es activada por medio de la oración, o es algo añadido por el Espíritu Santo al espíritu del creyente como resultado de la oración. Como sea, una cosa es cierta: este espíritu de sabiduría y revelación es esencial en la comunión del creyente con Dios. Reconocemos también que puede ser obtenido por medio de la oración. Aunque nuestra intuición es capaz de comunión con Dios, requiere sabiduría y revelación. La necesitamos para conocer lo que es de Dios y lo que es de nosotros mismos. Hemos de tener sabiduría para discernir los fraudes del enemigo, así como sus ataques. También la necesitamos para saber cómo conducirnos entre los hombres. En 1000 formas diferentes necesitamos la sabiduría de Dios, porque nosotros somos necios y nos inclinamos a cometer equivocaciones. Qué difícil nos resulta ejecutar la voluntad de Dios en todas las cosas, pero Él nos concederá el equipo necesario. Él no nos lo imparte a nuestro cerebro. Más bien, nos dispensa el espíritu de sabiduría, de modo que podamos tener sabiduría en nuestro espíritu. Dios lo da a nuestra intuición, porque Él va a guiarnos por medio de la intuición en el camino de la sabiduría. Aunque nuestra mente puede permanecer torpe, nuestra intuición está llena de sabiduría. A menudo, cuando nuestra propia sabiduría parece haber llegado a su término, gradualmente surge dentro de nosotros otra clase para guiarnos. La sabiduría y la revelación están íntimamente entrelazadas, porque todas las revelaciones de Dios son de sabiduría. Si vivimos de modo natural, no tenemos manera de averiguar la mentalidad de Dios. En el hombre natural no hay nada como no sea oscuridad. Dios y las cosas divinas se extienden más allá del alcance de nuestra mente. Y aunque nuestro espíritu pueda ser avivado, todavía permanece en la oscuridad si no hay despliegue y revelación por parte del Espíritu Santo. Un espíritu avivado solo indica que por fin es capaz de recibir la revelación de Dios. No significa que ahora pueda actuar de modo independiente. En nuestra comunión con Dios, Él nos proporciona revelaciones con frecuencia. Deberíamos orar suplicándolas. El espíritu de revelación implica que Dios revela en el espíritu. El espíritu de sabiduría y revelación significa en qué punto se revela Dios a sí mismo y cómo nos imparte su sabiduría. Un pensamiento impulsivo no debe ser interpretado como perteneciente al espíritu de revelación. Solo aquello que conocemos intuitivamente de la mente de Dios por medio de la operación del Espíritu Santo en nuestro espíritu constituye el espíritu de revelación. Dios está en comunión con nosotros en Él y solo en Él. El espíritu de sabiduría y revelación nos hace posible tener un conocimiento verdadero de Dios. Todo lo demás no pasa de la piel, es imaginario, superficial y por tanto falso. Con frecuencia hablamos de la santidad,
la justicia, la misericordia, el amor y otras características de Dios. La mente del hombre es capaz de concebir estos atributos de Dios, aunque este conocimiento mental es como mirar a través de una pared de piedra. Sin embargo, cuando el creyente ha recibido revelación de Dios con respecto a su santidad, se ve a sí mismo corrupto hasta la médula y exento de toda pureza ante la luz de la morada de Dios, que mora en luz inaccesible, a la que ningún hombre natural, pecador, puede acercarse. Ojalá que muchos de nosotros pudiéramos recibir una experiencia así. Y después, comparamos al que ha recibido una revelación así de la santidad de Dios con otro que no ha tenido una experiencia semejante, pero habla con volubilidad de la santidad de Dios. Es posible que empleen la misma terminología, pero las palabras articuladas por el primero parecen tener muchas veces más peso que las palabras del segundo. El primero se ve que habla con todo su ser y no simplemente con los labios. Solo el espíritu de revelación puede explicarlo. Y esto se aplica igualmente a todas las otras verdades de la Biblia. Algunas veces entendemos una verdad dada y reconocemos su importancia. Pero solo después de que esta verdad particular ha sido desplegada por Dios a nuestro espíritu, podemos hablar con un énfasis especial. Todo lo que recogemos fuera, que no es revelado interiormente, no puede hacer impacto en nosotros ni en los demás. Solamente la revelación en el espíritu contiene potencia espiritual. El tener comunión con Dios es recibir su revelación en el espíritu. Raras son las revelaciones que muchos de nosotros recibimos de Dios porque raramente esperamos que nos las dé. ¿Cómo podemos comparar una vida natural, preocupada, con una vida vivida en conformidad con la revelación? Pero si estamos dispuestos a proporcionar a Dios la oportunidad, recibiremos de veras revelaciones y frecuentes. La vida de los apóstoles da evidencia abundante de esta afirmación. Comprensión o entendimiento espiritual. Hay una sabiduría espiritual y otra anímica. La anímica brota de la mente del hombre, en tanto que la otra es proporcionada por el Espíritu de Dios. La educación puede remediar toda falta de comprensión y sabiduría en el hombre natural, pero no puede alterar sus dones naturales. La sabiduría espiritual, sin embargo, puede ser real conseguida por medio de la oración de fe. Santiago capítulo 1 versículo 5. Hemos de recordar siempre que en la redención, Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10 versículo 34. Él coloca a todos los pecadores, sabios o necios, en el mismo plano y les confiere la misma salvación. Tal como el ser entero del sabio es totalmente corrupto, también lo es el del necio. A la vista de Dios, la mente del sabio es tan poco eficaz como la del necio. Ambos necesitan la regeneración del espíritu, y después de esta, no es más fácil para el sabio que para el necio el conocer las palabras de Dios. Naturalmente, es en verdad difícil que una persona muy necia conozca a Dios, pero ¿es menos difícil para el más sabio entre los hombres? En modo alguno, porque cada uno tiene que conocer a Dios en el espíritu. Sus mentes pueden ser distintas, pero los espíritus de los dos son muertos, y por ello se hallan en el mismo nivel, los dos deficientes en las cosas divinas. La sagacidad natural del hombre no le es útil para conocer a Dios y la verdad de Dios. Sin duda, el sabio puede razonar más fácilmente y es más rápido en la comprensión, pero está limitado por completo al reino de lo mental, totalmente contrario al conocimiento intuitivo. No supongamos que después de la regeneración, el sabio tenga alguna ventaja sobre el necio para hacer progreso espiritual.
A menos que sea más fiel y sumiso, su mejor comprensión mental no añade nada a su conocimiento intuitivo. La vieja creación del hombre nunca sirve como fuente de la nueva creación. El progreso espiritual se mide por la obediencia fiel. Los dones naturales no afectan a la vida espiritual en una forma u otra, aunque ceden prioridad a la carne. En la experiencia espiritual, todo el mundo empieza en el mismo punto y pasa por el mismo proceso y consigue los mismos resultados. Como consecuencia, todos los creyentes regenerados, incluso los que son sabios de modo natural, han de buscar comprensión espiritual, ya que de no poseerla, no pueden mantener una comunión normal con Dios. No hay nada que pueda ocupar el lugar del entendimiento espiritual. Que seáis llenos de cabal conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1 versículos 9 y 10. Esto es lo que Pablo pedía en oración en favor de los santos de Colosas. En esta oración podemos hallar que el verdadero conocimiento de la voluntad de Dios va precedido del entendimiento espiritual y seguido de 1. Llevar una vida digna del Señor, que le sea totalmente agradable. 2. Llevar fruto en toda buena obra. Y 3. Aumentar en el conocimiento de Dios. No importa lo excelentes que sean los dones naturales del hombre, no puede conocer la voluntad de Dios por estos medios. Se requiere comprensión espiritual para conocer su voluntad y para tener comunión con Él. Solo la comprensión espiritual puede penetrar el reino espiritual. La natural puede captar algunas enseñanzas, pero éstas permanecen en la mente y son incapaces de fluir como vida. Debido a que la comprensión espiritual viene del Espíritu, puede transformar lo que ha comprendido en vida. ¿Hemos visto ahora que todo el verdadero conocimiento emerge del Espíritu? El Espíritu de revelación avanza paso a paso con la comprensión espiritual. Dios nos concede el Espíritu de sabiduría y revelación, así como la comprensión espiritual. La sabiduría y revelación que obtenemos en el Espíritu requiere que sea comprendida espiritualmente. La revelación es lo que recibimos de Dios. El entendimiento nos ayuda a comprender lo que se nos ha revelado. La comprensión espiritual nos aclara el significado de todos los movimientos dentro de nuestro espíritu, de modo que podamos comprender la voluntad de Dios. La comunión con Dios incluye el aceptar su revelación en el espíritu, esto es, en la intuición del espíritu, y luego captar el significado de esta revelación por medio de la comprensión espiritual. Nuestra comprensión no surge de modo natural, sino que es iluminada por el Espíritu. Por medio de estos dos versículos de Colosenses, vemos claramente que si deseamos agradar a Dios y llevar los frutos, hemos de conocer la voluntad de Dios en nuestro espíritu. La relación de nuestro espíritu con Dios es el fundamento para agradarle y para llevar fruto. Qué vano es que esperemos agradar a Dios en tanto que andamos según el alma. Dios no se agrada de nada excepto de su propia voluntad. No hay nada más que pueda satisfacer su corazón. Lo que nos oprime es que no conozcamos la voluntad de Dios. Escudriñamos y pensamos. Con todo, nos parece imposible ponernos en contacto con su mente. Deberíamos recordar, pues, que el modo de conocer la mentalidad de Dios no consiste en escudriñar mucho y juzgar mucho, sino en la comprensión espiritual. No hay nada, como no sea el espíritu del hombre, que pueda juzgar tocante a la voluntad de Dios,
porque tiene un poder intuitivo para discernir la actividad de Dios. Si captamos a Dios así, de modo continuo, aumentaremos en el conocimiento de Él. La intuición puede seguir creciendo. No tiene límites. Su desarrollo significa el desarrollo de toda la vida espiritual del creyente. Todo acto de comunión verdadera que tengamos con Dios nos entrena a tener una comunión mejor la próxima vez. Deberíamos procurar ser perfectos. En consecuencia, debemos aprovechar toda oportunidad para entrenar nuestro espíritu para conocer a Dios mejor. Hoy, nuestra necesidad es conocerle verdaderamente para apropiárnoslo en el fondo de nuestro ser. ¿Con qué frecuencia hemos pensado haber discernido su voluntad y más tarde hemos descubierto que nos habíamos equivocado? Como nuestra necesidad es conocer a Dios y su voluntad, deberíamos procurar estar llenos del conocimiento de esta voluntad en toda comprensión espiritual. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale clic a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.